Cuando nace un niño, es muy usual que los papás escojan una figura de padrinos para que sean la representación de ellos en caso de que ellos lleguen a faltar y infundan de una u otra manera sus valores en ese niño. Ser padrino, según el Real Diccionario de la Academia de la Lengua, es, dentro de muchas definiciones que hay, hombre que asiste a otra persona para sostener sus derechos en certámenes literarios, torneos, desafíos, etc. Esta definición fue la que más me llamó la atención y es la que le da título a este mensaje. El mensaje del día de hoy se llama El Padrino. Y quiero arrancar contándoles que, o más bien haciendo énfasis en que en ocasiones nos convertimos en padrinos sin ser conscientes de ello. Lucas 6:31 dice: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Eso se llama integridad y ejemplo. Lo que yo quiero que hagan los hombres, lo hago yo con ellos. Lo que no quiero que me hagan a mí, no lo hago con ellos. Proverbios 27 dice: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Me gusta mucho porque acentúa o resalta que los hijos van a hacer lo que él les haya marcado en su camino. En mi caso personal, soy un hijo que, como se llamaría técnicamente ilegítimo, extramatrimonial. Nací en un hogar humilde, con una mamá campesina que llegaba a la ciudad después de tomar la decisión de independizarse. Una mujer trabajadora que cursó hasta tercero de primaria. Vivíamos con mi hermano en el sector del sur, en la ciudad de Bogotá. Y pues realmente crecimos en un ambiente en el que no era prioridad ser profesional, más bien la prioridad era crecer para trabajar, tener una familia y formar parte de esa porción productiva, de la amplia mayoría productiva que mueve nuestro país. Mi hermano terminó el bachillerato, pues con gran esfuerzo. Realmente él trabajaba desde antes de ser mayor de edad y pues estudiar no era una prioridad. Con varios esfuerzos logró terminar el bachillerato. Y cuando yo tenía 9 años, a mi mamá le hacen un ofrecimiento en donde ella trabajaba en servicios, en oficios varios, en apartamentos en el norte de la ciudad. Y de repente un día le hacen una propuesta en la que le dicen que si quiere reemplazar a la persona que trabajaba en la portería del edificio y que ahí le daban la vivienda y podía vivir con nosotros. Nos fuimos a vivir al norte cuando yo tenía 9 años. Y ahí quiero hacer una pausa y contarles lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Digamos que hasta los 9 años nosotros vivimos en condiciones de escasez de algunos beneficios. En nuestra casa no había agua directa, pues vivíamos en un hogar humilde y pasamos a vivir a un sector de la ciudad en donde pues la gente tenía muchos privilegios. El apartamento en el que nosotros vivíamos, aún siendo para las personas que cuidaban el edificio, era muy lujoso. Y considero que Dios desde ahí empezó a orar en mi vida. Mi hermano pues ya emprendió su camino,
cuando éramos pequeños pues él cuidaba de mí, pero ya al estar todo el tiempo con mi mamá, él empezó a trabajar más seguido, empezó a estudiar en la nocturna, entonces se alejó y empezó una nueva etapa de su vida. Yo quedé a la merced de mi mamá, al cuidado 100% de ella. Ella estaba 24/7 conmigo. Y en ese proceso empecé a ir a la iglesia católica del barrio y me llamó la atención ser el acólito, la persona que le sirve al sacerdote. Entonces, después de eso, ingresé al grupo de oración de jóvenes de la iglesia y creo que ahí me llamó mucho la atención la relación con Dios. En ese grupo, cuando yo tenía más o menos 10 años, cantábamos una canción que decía que Jesús está pasando por aquí, y al final de ese cántico decía: ahora mismo, Señor, ahora mismo yo te pido que rompas las cadenas y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Hace muy poco entendí que cuando uno alaba, le está entregando su vida a Dios de manera consciente o de manera inconsciente. Yo a los 10 años no tenía conciencia de lo que estaba haciendo, sencillamente me gustaba lo que escuchaba, me gustaba cantarlo. Y sin pensarlo, Dios me direccionó para que le dijera: hey, quiero que las puertas del cielo sean abiertas y que me llenes de tu virtud. Y creo que fue ahí, en ese momento, en donde yo le entregué 100% mi vida a Dios. En el Salmo 65, del versículo 8 al 12 dice: bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. A mí me parece que esto aplica para ese momento donde yo estaba cantando y Él estaba preservando mi vida, a mi alma. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesado carga, porque tal vez tuvimos escasez, porque tal vez nos faltaron cosas, no tuvimos privilegios y tuvimos que cargar con esa carga que de repente muchos hoy día también cargan. Pero al final hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y el agua y nos sacaste en abundancia. Siempre nos cuidó y siempre nos preservó para cumplir su plan con nosotros. En el versículo 17 dice: a Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Y eso fue lo que yo hice cuando era apenas un niño. En el versículo 19 dice: mas ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. Es genial, porque el Salmo 65 revive lo que yo hacía cuando era un niño de 10 años. Y al final dice, en el versículo 20: bendito sea Dios, que no ha hecho de sí mi oración, ni de mí su misericordia. No ha hecho de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Escuchó mi oración atentamente cuando yo cantaba, cuando yo decía que abriera las puertas del cielo y que de virtud mi alma fuera llena, y me llenó de su misericordia. Dios me mostró su misericordia. Yo crecí con una imagen de hermano que pues a la vez era la imagen paterna. Mi mamá era la parte de mano dura, la que me formó. Sin embargo, siempre somos como una mesa coja, ¿no? Algo nos falta y solo lo venimos a entender cuando realmente analizamos a profundidad nuestra vida. Entendí yo hace muy poco que Dios me mostró su misericordia colocando una imagen paterna a la cual yo quise imitar.
Esta persona era uno de los jefes de mi mamá, casualmente la persona que le propuso que se fuera a trabajar al edificio. Él tenía una historia de vida bien interesante. Tenía varios hermanos, había arrancado su proceso de trabajo como mensajero, pero tenía un apartamento muy bonito, tenía una esposa, 3 hijos, una de ellas con muy poco tiempo de nacida, y tenía costumbres muy marcadas que a mí se me empezaron a grabar en el cassette. Él, cuando llegaban las vacaciones, abría las puertas de su apartamento y bajaban con maletas, bajaban sus hijos, bajaba su esposa, su mamá, y subía las maletas al carro de manera muy organizada. El carro no tenía adornos extravagantes, era un carro, era una camioneta y era original, no tenía ningún tipo de adorno. Y desde ahí yo entendí hace muy poco entendí que a mí me gustan los carros sin adornos porque yo crecí viendo esa imagen y fue la que yo tomé como ejemplo. Él salía de viaje todas las vacaciones, regresaba y seguía su vida. Tenía su familia, era una persona trabajadora, una persona bondadosa, una persona que era muy dador. Me invitaba a montar bicicleta y yo disfrutaba mucho esos paseos con él, porque aunque él iba en silencio adelante y yo atrás, siempre estaba pendiente de mí. Sin que él se diera cuenta, se convirtió en mi ejemplo a seguir, en esa imagen paterna. Y sin que los dos nos diéramos cuenta, fue Dios quien lo puso ahí. Me llevaba de vez en cuando a sus salidas familiares y para mí eran momentos únicos, porque podía compartir con él, con sus hijos, y podía conocer un poco más de eso que ellos hacían normalmente. Me hacía sentir como en familia. Esa es la misma sensación de tener una persona a la que uno admira, que es ese papá. Hoy día lo entiendo así, que es el ejemplo a seguir. Él no se daba cuenta que yo estaba ahí. Simplemente él, por hacer un acto de bondad, me invitaba a montar bicicleta y yo disfrutaba mucho. Y para mí él se convirtió en una persona ejemplar. Hay un dicho que dice que Dios nos mete al juego, pero nosotros jugamos. Y Dios me puso en el juego de la vida, me puso las herramientas, las personas, pero yo debía jugar. Y algo en mi mente empezó a trabajar para yo seguir el ejemplo de él. Hay una historia en la Biblia que me encanta y es la historia de David. David fue elegido por Dios porque Dios manifestó que era un hombre conforme a su corazón. Dios le hace en 2 de Samuel 7, 12 al 17, le hace una promesa a David y le dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa en mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él. Eso sentía yo. Y hace muy poco me revelaba Dios que eso fue lo que hizo conmigo. Que me lanzó al juego, me equivoqué, me tuvo que dar azotes, me tuvo que llamar al orden, pero su misericordia jamás se apartó de mí. En 2 de Reyes 22:11 vemos la historia. Después de 32 reyes que pasaron seguidos de David, llega un rey que se llama Josías.
Dice, y cuando el rey Josías hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Él le traen el libro de la ley de Moisés, que lo encontraron en el templo, y se da cuenta de todo lo que había mandado Dios hacer al pueblo y que todos habían hecho exactamente lo contrario, que habían alabado a otros dioses, que habían hecho cualquier cantidad de barbaridades. Rasga sus vestidos y se siente súper mal por no haber seguido los designios de Dios. Y en 2 de Crónicas 34:2 dice: este hizo lo recto ante los ojos de Dios y anduvo en los caminos de David su padre. 32 reyes después, él se fijó en David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Evidentemente yo no, en mi núcleo familiar no tuve una persona que me guiara de esa manera, y el propósito de este padrino no era guiarme por esa senda. Sencillamente Dios lo puso ahí, y muy a pesar de las figuras masculinas que había en mi familia, yo decidí seguir a alguien a quien apenas conocía. Volvemos a lo mismo. Dios es el entrenador de nosotros y nos da la oportunidad de entrar al juego, pero somos nosotros los que jugamos. Cuando vamos con Dios al frente, abriendo camino, no hay pérdida. Con el tiempo logré terminar el bachillerato, empecé mis estudios universitarios, empecé a trabajar como mensajero, y era muy paradójico porque él empezó trabajando como mensajero, y sin querer uno de mis primeros trabajos, o mi primer trabajo, fue de mensajero. Tuve la dicha de tener a mis hijos, me casé, yo me separé, él no, y siempre llevaba de manera inconsciente en mis pensamientos como una inspiración esas enseñanzas que aprendí de él. Ese tener el carro sin adornos, ese empacar las maletas en el carro de una manera ordenada, para salir a viajar, hacer deporte, y pues digamos que eso se fue mezclando con otras costumbres que uno va conociendo en el mundo, y haciendo cosas buenas y cosas no buenas, o cosas incorrectas. Me gustaba que se sintiera orgulloso de mí. Cuando él me lo manifestaba, yo me sentía muy contento. Y Dios hace poco me dio la oportunidad de compartir un viaje con él y con mi mamá, para vivir esa faceta de anécdotas que me faltaba. Desde ese momento, o desde antes, venía estructurando este mensaje hace más o menos un mes. Y cuando lo tuve a él a mi lado y mi mamá atrás, él contando anécdotas de otros viajes, wow, para mí fue un sueño hecho realidad, y creo que Dios lo puso ahí con ese propósito, con el propósito de decirme: faltaba esto para que entendieras lo que era tener un papá como lo tienen los hombres, con el que compartes anécdotas, con el que te ríes, al que puedes atender, el que te atiende. Y fue un momento mágico en el que pude tener la oportunidad de compartir con la mamá que me dio Dios y con el papá que me puso al frente para que fuera mi ejemplo. Después de ese viaje, después de tenerlo a él de copiloto, aunque fue un tiempo corto, fue suficiente. Poco a poco, Dios fue dando forma a este mensaje que he titulado El Padrino. Cuando tenía más o menos 17 años, hice la confirmación en la iglesia católica, y él fue mi padrino. Y en una foto en donde aparezco yo mirando la cámara, aparece él de fondo. Y hace poco miraba esa foto y decía: wow, ahora sé, Dios, que tú lo pusiste ahí. Él estaba atravesando una situación difícil, la pérdida de un hijo, y él creo que aún no sabe
que a mí también me dolió verlo a él sufrir, que también sufrí en silencio, que también su dolor fue mío, y que Dios me ha dado la oportunidad de en algo contribuir una semillita para que él poco a poco pudiera en algo sanar ese dolor. Lo que Dios tuvo conmigo al ponerlo a él como figura fue gracia y fue cumplir su plan en mi vida. Hace poco hice otro viaje con mi hijo y el Señor me muestra la otra faceta de la gracia, y es cuando tú has recibido gracia, debes dar gracia. Lo que Él me dio a través de mi padrino fue ejemplo, y me dio la oportunidad de impartir ese mismo ejemplo, de enseñarles a otros niños a través del ejemplo. Fuimos a un paseo en el que normalmente los papás quieren divertirse, tomarse unos tragos, tomarse unas cervezas, y los niños realmente pues iban a un campeonato, y yo tuve la oportunidad de divertirme con ellos como niño. Tuve la oportunidad de hacer deporte y de ser una imagen diferente para ellos de lo que es un papá. Una amiga me decía: ¿te imaginas cuántas vidas cambiaste tú este fin de semana? Y uno a veces no dimensiona que a través del ejemplo, a través de impartir esa gracia que tú recibiste, puedes transformar vidas. Lucas 12:48 dice: porque a todo aquel que se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y considero que Dios me puso en ese momento de mi vida para decirme: te he dado mucho, es tiempo de que devuelvas de lo mucho que se te ha dado. Y considero que este mensaje lo estructura Él dentro de su infinita misericordia para seguir transformando vidas, para que otras personas a partir de un testimonio puedan cambiar vidas, puedan cambiar su vida, puedan modificar cosas y hacer las cosas diferentes, enseñar a partir del ejemplo. Quiero resaltar 5 consejos que considero podemos rescatar de esta historia para que podamos llevar una vida conforme el corazón de Cristo. 1 es declarar con nuestra boca que le entregamos nuestra vida a Dios, que rompemos el libre albedrío y le permitimos que entre y se posesione en nuestros corazones y en nuestras vidas, para que nos direccione, para que sea el capitán de nuestro barco, para que sea Él abriendo caminos. 2, que debemos visualizar nuestra vida conforme a un ejemplo como el que Jesús nos dio. Una persona tranquila, una persona serena, una persona concreta, una persona íntegra, una persona tranquila, una persona que no se movía de la línea de la rectitud. Que busquemos hacer siempre lo recto ante los ojos de Dios, como lo hizo Josías, sin tener que tener a su lado a David desde que nació. Él encontró la oportunidad porque Dios se encargó de que le dieran a conocer el libro de la ley y él quisiera hacer la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que somos salvos por gracia a partir de la fe. Hasta ahí nosotros solo debemos tener fe en Dios y somos salvos. Pero en otro pasaje dice: pero la fe sin obras es muerta. Por eso el 4 punto que yo digo es que debemos trabajar a diario involucrándonos en el proyecto de vida que tiene Dios para nosotros, pidiendo a Dios que haga su voluntad cada día en nuestras vidas. El 5 punto que yo considero debemos tener claro, que es muy importante, es ser ejemplo para otros, ser luz. A eso hemos sido llamados, a ser luz, para iluminar a otros,
para iluminar a otros que quieren ver cómo Dios cambia vidas, cómo Dios transforma corazones. El sexto es agradecer a Dios de rodillas, en privado, con los ojos cerrados, levantando las manos y diciendo gracias Dios por lo que has hecho en mi vida. Sea adversidad. Yo era un niño de 8 o 9 años y era feliz y no lo sabía. Y esa felicidad Él la fue cultivando con los años. La gente no te dirá mentiras porque saben que para ti no es una opción. Eso es ser ejemplo. Si tú definitivamente declaras que no, que para ti la mentira no es una opción, la gente no te va a decir mentiras. Los niños van a aprender a orar en la mesa porque te ven a ti orar en la mesa. Todos estamos diciendo, oiga, ore porque antes de comer, pero no les enseñamos, y es el ejemplo lo que enseña. Las personas no mirarán el celular mientras te hablan porque tú no lo haces. O sea, el primero que debe hacer eso o dejar de hacer eso eres tú. La gente querrá ir a Dios porque ven lo que Dios ha hecho en ti. La gente se motivará en cambiar sus hábitos por lo que ven en ti. No es la cantaleta lo que hará que las personas cambien. No es el bla bla bla. Es el ejemplo. Es lo que yo soy. Lo que yo hago. Incluso cuando nadie me ve, lo que le va a enseñar a otros o lo que va a hacer que otros se antojen. Nelson Mandela decía en un discurso, en su discurso de posesión, que no es la luz sino la oscuridad lo que nos aterra. Es el ser inapropiados lo que no nos permite surgir, porque es más fácil ser inapropiados, de acuerdo a lo que él decía. Y también decía al final que cuando nosotros mismos brillamos, permitimos que nuestra luz propia brille, automáticamente iluminamos a otros. Y eso en Juan 1:5 lo ilustra el Señor de la siguiente manera: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. No es ser inapropiado lo que nos da miedo, decía Mandela, es hacer las cosas bien, porque vamos a ser señalados, porque vamos a ser estigmatizados de que somos morrongos, tal vez, de que somos ñoños, de que somos nerds. Pero qué bendición hacer las cosas bien así seamos señalados, porque nuestro objetivo no es agradar al hombre, es agradar a Dios finalmente. Lucas 8:16 dice: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren vean la luz. Ese es el objetivo. Es difícil obrar bien, es difícil hacer las cosas bien, es difícil seguir el ejemplo de Jesús, pero vale la pena. Al final del día, cuando te acuestas diciendo no peleé con nadie, bendije a muchas personas, fui sereno, fui sabio, no estoy dejando que el sol se ponga sobre mi enojo, amo a mis enemigos, bendigo al que me maldice, cumplí. Gracias Dios por un día más de vida. Es una tarea titánica, desde que te levantas tienes que hacerlo, pero vale la pena. Para cerrar quiero invitarte a que hagas una oración conmigo y que digamos: Padre Dios, gracias por el mensaje que hoy nos trajiste. No es Camilo Turmeque el que está hablando, eres tú en todo momento, Señor. Eres tú quien nos ha traído este mensaje en el que quieres que sigamos el buen ejemplo que marcó Jesús camino a la cruz, sabiendo que iba a morir, que fue tentado en el desierto,
que fue tentado en el monte, jamás desfalleció. No fue fácil, pero lo logró. Señor, te pido que sigas armando tu ejército de guerreros, que declaren con su boca que te entregan la vida a Dios. Hoy te entregamos nuestra vida, Señor. Hoy te pedimos que las puertas del cielo sean abiertas y que de virtud nuestras almas sean llenas. Hoy visualizamos nuestra vida con el ejemplo que Jesús marcó, el ejemplo de resiliencia, de perdón, de amor, de comprensión, de sabiduría. Hoy te decimos que vamos a buscar, Señor, siempre hacer lo recto ante tus ojos, que sabemos que somos perdonados, que tú no nos juzgas, que simplemente estás buscando que volquemos nuestros corazones a ti y que como el Hijo pródigo nos esperas, Señor. Vamos a trabajar a diario, Señor, para agradarte, porque la fe sin obras es muerta. Nosotros vamos a orar día a día. Cada día trae su propio afán, como dice Mateo 6:34. Den a cada día su propio afán. Queremos ser ejemplo para otras personas, Señor. Queremos ser luz en las tinieblas. No queremos apartarnos de esas personas que consideramos, entre comillas, pecadoras, porque todos lo somos. Pero en la medida que hacemos las cosas bien, queremos iluminar y motivar a otros para que lo hagan también, para que se antojen, para que te quieran conocer, Señor. Estarán esperando a que nos equivoquemos seguramente. Señor, danos sabiduría para no desfallecer, para permanecer en ti. Te amamos, te honramos, te bendecimos y te recibimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Un abrazo para todos y que tengan una excelente semana. Un abrazo, familia.